Bueno, vamos a seguir con el estudio sobre la vida del Señor Jesús. Ya habíamos hecho una primera parte sobre el señorío de Cristo, su actual señorío, y bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte. Hacemos una oración y ya hacemos un cortísimo repaso y seguimos adelante. Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio. Queremos pedirte que tú puedas ministrarnos a todo, enseñarnos de la palabra para conocer un poco más al Señor Jesús y aprender realmente a ajustarnos a todo lo que son sus mandatos y a amarle cada día más. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes recordarán en la parte uno de este tema, habíamos hablado de quién le había dado el título al Señor, después habíamos hablado de que esa exaltación había venido posterior a la humillación. Hablamos sobre el Señor de toda la creación, que es una expresión que encontramos en la palabra. Después otra expresión respecto a su señorío, que es Señor de vivos y muertos. El Señor es fiel, otro aspecto importante del señorío. El Señor es el gran pastor, también estuvimos charlando de eso. Y ahora estamos continuando con el Señor ayudador. Y como uno puede ver, al margen de estos calificativos, lo bueno, lo hermoso es todo lo que el Señor está haciendo por nosotros permanentemente y no nos ha dejado jamás a la deriva, porque somos sus ovejas y Él, así como espera nuestra voluntaria alineación y obediencia a su palabra, Él, que es fiel, permanentemente está allí viendo los detalles y podemos verlo en nuestra vida concreta de cada día. Bueno, con respecto al Señor ayudador, está esta expresión o surge esa expresión de Hebreos 13, el 5 y el 6. Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ustedes notarán algunas diferencias con las versiones que tal vez tengan, que es la Reina Valera 60. Esta es la nueva traducción viviente. La uso porque me parece un modo mucho más explícito, más claro de decir las cosas. Así es que, digamos, no es que haya diferencia y este sea alguna cosa rara. Bueno, también encontramos en Salmo 97, desde el versículo 1 al 5, encontramos otro de las facetas del señorío de Cristo, que es el Señor de toda la tierra. Repito, Salmo 97, del 1 al 5, dice, el Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegre en las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Fuego se extiende delante de él y calcina a todos sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Así es que todo el equilibrio, todo lo que sucede en el planeta, estamos viendo que es manejado, dirigido, ordenado por el Señor de toda la tierra. Muy bien, ahora podemos ir a San Juan 20, versículo 24 al 28, y allí vamos a encontrar a uno de los apóstoles, Tomás, y ustedes recordarán, el Señor ya había muerto, había sido sepultado, había resucitado, y empezó en una cantidad de días a aparecerse en distintos momentos a los discípulos. Y acá tenemos una situación que Tomás vive. Fíjense, versículo 24 de San Juan 20. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús.
Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mi dedo en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Uno, digamos, llama poderosamente la atención la respuesta de este discípulo, pero bueno, él quería comprobarlo en vivo y en directo, no lo podía creer lo que los otros discípulos le estaban comentando. Entonces sucede esto. El versículo 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Y acá el Señor Jesús, y lo vamos a ver en estos siguientes 2 versículos, el Señor Jesús se dirige a Tomás. Uno podría decir, había escuchado, había visto, seguramente había visto y había escuchado la incredulidad que tuvo Tomás unos días antes cuando él había aparecido al resto de los discípulos. Entonces, dice el versículo 27, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no sea incrédulo, cree. Y él dijo, por supuesto quebrantado y viendo las maravillas a ese Señor resucitado, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Ahí hizo un reconocimiento del señorío de Cristo, que por supuesto queda registrado en la palabra porque es un momento muy importante. Queda él, digamos, impactado con esa presencia, ¿no? El Señor mismo. Hay otro versículo importante que está en 1 Corintios 12, del 1 al 3, otra expresión, y es el hecho de que se lo llama Señor, Señor por el Espíritu Santo. Acá hay algo importante que quería aclarar antes de leerles este versículo. Hoy decimos Señor a cualquiera, a nosotros nos dicen Señor, pero en aquel tiempo, cuando a alguien se refería como Señor, estaba diciendo el amo, lo que significa realmente el amo, mi dueño. Entonces, llegar a decir el Señor Jesús significaba tomar una postura de por vida del reconocimiento del señorío de Cristo. Por eso dice que se lo llamaba Señor, pero por el Espíritu Santo, es decir, por un trabajo del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Vamos a los versículos. Dijimos, 1 Corintios 12, versículo 1 al 3. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es una definición. Uno dice, bueno, son palabras. No, es una postura de vida. Es como decir, el que me maneja, el dueño al cual yo le obedezco es al Señor Jesús. Por eso esa postura tendría que ser igual ahora, pero bueno, algunas cosas han cambiado culturalmente en forma especial, pero bueno, si nosotros estamos diciendo que Jesús es nuestro Señor, lo estamos diciendo en reconocimiento de que Él es el dueño de nuestra vida y estamos dispuestos a obedecerle. Ese es el hecho importante. Después, en 1 Corintios 8, del 1 al 6, ahí encontramos o hablamos de un aspecto que es el hecho de que hay un solo Señor. Fíjense lo que dice 1 Corintios 8, del 1 al 6, dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante,
Es el amor el que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es, es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan otros llamados dioses, por tanto, en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Mm? Nosotros no tenemos ídolos, no tenemos imágenes, no tenemos confusión en la creencia. Creemos en un Dios creador, el Padre Celestial, y un Señor que es el que maneja nuestra vida o debería manejar nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Muy bien. Seguimos adelante. Llamarlo Señor es correcto y nos deja su ejemplo. San Juan 13, versículo 13 a 15, el Señor va a dar una gran lección, una gran lección. El versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Aquí vemos un ejemplo claro, contundente, práctico de su humildad, de su humildad. Y después dice en el versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. Entonces, si nuestro Señor y Maestro aquel día lavó los pies a los discípulos y si hubiéramos estado nosotros, lo hubiera hecho con nosotros también, bueno, nosotros tenemos que seguir el ejemplo y las pisadas de nuestro Señor, que nos mostró un camino de vida. Hay una pregunta que es una pregunta, uno podría decir, para meditar. En Lucas 6:46, yo lo tengo en las dos versiones porque me pareció interesante poder, poder hacerlo en las dos versiones porque hay un par de cositas que son realmente muy interesantes. Él, en Lucas 6, versículo 46 de la Reina Valera 60, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Mm? ¿Por qué llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que yo digo? Claro, acá el Señor lo que nos está diciendo, esto es una contradicción. Si yo le digo a una persona que es el dueño de mi vida, el que rige mi vida y que estoy, porque el hecho de decir Señor implica todo lo que el Señor me indique, yo como esclavo, como siervo, voy a obedecerlo sin lugar a dudas, sin ningún tipo de vuelta, sin ningún tipo de discusión. Entonces él se pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y en la versión Nueva Traducción Viviente, fíjense cómo dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Y esta parte es la parte que debe hacernos reflexionar seriamente, hermanos. Si Él es el Señor del universo, si Él nos ha dejado el ejemplo, si Él estuvo los años que estuvo aquí en la tierra para venir a morir en la cruz y se humilló, como vimos en el mensaje anterior, se humilló hasta el extremo de no solo ser un ser humano, sino entre los seres humanos es un siervo, el último de los humanos, y además morir en la cruz, pagar por nuestros pecados allí en la cruz con todo el alto costo que ha tenido, Él se ha ganado
por derecho propio, y el Padre lo ha determinado de esa manera, ser el Señor. Cuando se nos encontró, o cuando Él nos encontró en la vida, o cuando encontramos al Señor, para algunos hace mucho tiempo, para otros menos, el hecho de haber encontrado a Cristo implica no solamente que ahora podemos decir que somos salvos, que no tenemos condenación, como la misma palabra lo indica. Lo que implica, hermanos, y esto es para que reflexionemos, para que yo lo reflexione también, por supuesto, y tal vez lo tendría que reflexionar mucho, mucho antes que ustedes, porque lo estoy diciendo, cuando uno acepta al Señor Jesús, no solo es el Salvador, es el Salvador porque Él pagó por nuestros pecados, pero básicamente es el Señor o debe ser el Señor de nuestras vidas. Esto implica que tengo que decidirme seriamente con algo, digamos, realmente con un compromiso concreto, debo asumir que Él es mi Señor, que yo soy su siervo y tengo que estar dispuesto a obedecer su palabra. Para obedecer la palabra uno debe conocerla, por supuesto. Eh, Cuando el Señor da tantas instrucciones, a través de los apóstoles y él mismo, por ejemplo, lo que yo decía antes, esto de que él le lavó los pies a los discípulos, implica que nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu, hermano. Tenemos que tener esa misma actitud. Yo no puedo ir a sentarme allí en el templo, en la iglesia o donde sea y esperar que los demás me sirvan. Yo debo hacer lo que nuestro Señor enseñó que hiciéramos, que es el hecho de ser el discípulo, ser el siervo y seguir las pisadas del Maestro. Por eso el Señor sigue repitiendo esta pregunta que realmente cuando uno se pone a pensar es una pregunta muy fuerte y necesariamente, si es que a esto lo tomamos con seriedad, hermano, debe movilizarnos, porque me parece que estamos quedando como mal en algún sentido, porque nosotros, la palabra Señor de la boca se nos sale muy rápido en muchas ocasiones, pero después cuando a la hora de, en lo concreto, en lo visible, en nuestra vida, no estamos haciendo lo que el Señor dice, o tal vez sí, pero digamos, esto tiene que estar en nuestro corazón en forma permanente y debe ser un objetivo en la vida concreto, una meta, el hecho de que conozca las expresiones, las palabras, los mandatos, los mandamientos que mi Señor me está indicando, me está ordenando y decidir firmemente a cumplirlos con la ayuda de nuestro Dios. Por eso es importante leer la palabra, por supuesto, es importante estudiarla, sin lugar a dudas es muy importante y debemos hacerlo cada día, porque es un alimento espiritual. Pero tenemos que pedir al Espíritu de Dios, pedir a Dios mismo que por su Espíritu nos ayude, nos dé la decisión. Ustedes saben que dice la palabra que Dios nos da así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es decir, podemos en oración decirle, Padre, yo te pido que me ayudes a poner en práctica la palabra que hoy pude leer y estoy comprendiendo. De esa manera, hermanos, de esa manera, esta pregunta, que es una pregunta, yo la dejé al final porque es una pregunta que realmente lastima, esta pregunta que en ese momento uno puede decir, si yo hubiera estado ahí no hubiera respondido nada porque me hubiera causado vergüenza. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Mm? O no le llamamos Señor o hacemos lo que Él dice. Y entonces sí podemos decirle Señor. Y en la otra versión dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que digo? Esta es la pregunta, hermano. Está en vos y en mí
responderle, responderle y decirle, Señor, voy a hacer tu voluntad, quiero que me ayudes, quiero que me des la fortaleza, que me des la voluntad, que me des la claridad en la mente para entender de que si yo digo que vos sos mi Señor, yo tengo que hacer lo que vos mandás. Hermanos queridos, hasta aquí llegamos. Me parece que este tema del señorío de Cristo ha sido un tema de muy importante, algo que ha tocado nuestras vidas y sería muy interesante que ustedes puedan pasarme algún comentario, alguna devolución de lo que Dios haya hablado al corazón de ustedes ante este tema y este ser tan importante, tan grande que nos amó tanto muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, pero ahora se nos presenta como el Señor, el dueño de nuestra vida. Tenemos que hacer su voluntad. Es así. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga mucho.